dado algo que nosotros no merecíamos, la vida eterna. Eso es lo maravilloso. Y así que, amados hermanos, hoy vamos a terminar la carta de los Colosenses. Hoy estaremos viendo los saludos finales y las exhortaciones finales que está dando el apóstol Pablo ya. Y vamos a continuar pues leyendo el 14 hasta el 18. Y si el Señor nos permite, continuaremos predicando los Corintios. Primera de los Corintios estaremos viendo ese libro maravilloso, esas cartas maravillosas también. Y que el Señor siga ayudándonos y que el Señor siga capacitándonos y que el Señor siga poniendo obreros, hermanos, que estemos dispuestos, que haya esa disponibilidad para glorificar y para exaltar el nombre de Cristo. Sabemos que nosotros no pertenecemos a un hombre, sino pertenecemos a aquel que pagó el precio por nosotros. Amén. Cristo Jesús ha pagado un precio grande. Así que vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que en la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre eterno por sus misericordias y por darnos el privilegio de culminar esta maravillosa carta, y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido tantas cosas maravillosas que el Señor en su misericordia nos ha enseñado. Y aquí continúa los saludos finales. Os saluda Lucas. Pudimos ver también que comenzamos los saludos del mensaje anterior, ¿verdad? Y aquí continúa saludando Lucas. Y aquí podemos ver la profesión de este varón: médico. Un médico cristiano, ¿verdad? ¿Puede ser alguien cristiano, médico, doctor? Sí. Aquí podemos ver la prueba que sí se puede, ¿verdad? Porque tenemos a un médico aquí nosotros. Lucas, médico amado. Os saluda Lucas, el médico amado, y también Demas. Lucas es aquel que escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Nos recordamos de él, ¿verdad? Que él escribió el Evangelio de Lucas y también escribió la carta de los Hechos. Esa carta la escribió él mismo. Porque cuando empieza podemos ver que él continúa allí escribiendo. Y aquí podemos ver compañero fiel. Lo acompañó en sus prisiones, lo acompañó, le ayudó incansablemente en el Evangelio. Y eso es lo maravilloso, poder, hermanos, ser llamados por el Señor y tener un corazón dispuesto a servir. Porque tenemos ejemplo nosotros como hijos de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Porque dice la palabra de Dios: si en verdad por él habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué nos ha enseñado Cristo? Y esto que Cristo les ha enseñado a ellos continúan. Y ese es el llamado para nosotros. Así como Cristo, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino que vino a servir.
Bendito sea el Señor. Por eso nosotros debemos, hermanos, de enfocarnos siempre en las Escrituras. Lo que la palabra del Señor nos enseña y así hacer nosotros. Tenemos ejemplos y podemos mencionar muchos ejemplos de las Escrituras en las cuales todo aquel que ha dicho que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador está dispuesto para toda buena obra. No se trata de decir, bueno, yo creo en el Señor, pero si tú crees en el Señor, ¿qué te manda a hacer tu Señor? Esa es la pregunta. Y es por eso donde muchos quedan reprobados. ¿Por qué? Porque cuando se recibe a Cristo como Señor, como Salvador, tiene un llamado. Niéguese. Y lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, y esa es la diferencia. Esa es la diferencia de un siervo que ha recibido a Cristo como su Señor y como Salvador. Voy a leer un pasaje en Filemón. Vaya conmigo si quiere. 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Aquí menciona más, ¿verdad? ¿Quiénes estaban? Marcos, Aristarco, menciona a Demas también. Demas, Lucas, mis colaboradores. Estaban dispuestos. Eran personas que tenían una lealtad al Evangelio. Una lealtad a Cristo. En los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos donde parecía que todo no iba a salir bien. En esos momentos donde ahí estaba Lucas. Y ese es el varón que se queda con él, según lo que va a narrar más después. Lucas permaneció a su lado siempre. En las buenas, diríamos nosotros, y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la tristeza, en todo permaneció. Vaya conmigo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:10. Y este es el peligro, hermanos. Es el peligro de nosotros solamente conformarnos, decir Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Y no negarnos a nosotros mismos. Es el gran peligro que corre una persona que solamente confiesa con su boca, pero que no actúa. 4:10 dice de segunda de Timoteo 4:10. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Ajá, porque Demas dice, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué pasó con Demas, hermanos? Trabajó, ¿verdad? ¿Estaba trabajando o no estaba trabajando? ¿Lo menciona trabajando o no lo menciona trabajando? Pero ¿qué pasa?
Ese es el peligro de no creer con el corazón. Ese es el peligro de solamente confesar con nuestra boca y no estar persuadidos de Cristo. Amando a este mundo, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hubo una propuesta buena, le propusieron algo bonito y eso es lo que el enemigo hace. Da propuestas y no creas que son malas, bonitas, excelentes, que atraen a la carne. Por eso es el peligro de no estar plenamente convencidos de que Él es nuestro Señor. Porque cuando usted tiene un Señor, aunque otro le diga otra cosa, usted va a estar aferrado a su Señor. No porque mi Señor dice esto. Mi Señor me dice que me niegue a mí mismo. Mi Señor me dice que las cosas de este mundo son pasajeras y son temporales. Mi Señor me dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas. Usted sabe lo que su Señor dice. No se deja arrastrar porque usted está convencido. ¿Qué significa estar convencido? Tener una fe verdadera. Y podemos ver, acá le está diciendo que está trabajando, pero más adelante. Entonces, cualquiera puede decir, perdió la salvación. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios dice que donde esté tu tesoro, allí también estará. Allí también estará tu corazón. Y dice también que no podemos servir. Y es lo mismo que vemos en la actitud de Judas. Judas desde el principio tenía esos deseos malvados. Pero un día se revelan los deseos malvados. Cuando se da la oportunidad, se muestra lo que hay dentro. Y eso es lo que está mostrando Demas. Y eso es lo que está mostrando Pablo. ¿Cuál era el amor? ¿A quién amaba más? ¿A Cristo o al mundo? Porque yo delante de ustedes pudiera, hermanos, presentarme intachable. Pero hay uno que conoce mis intenciones. Hay uno que conoce, aún no ha salido la palabra de mi boca, dice, cuando Él ya sabe todo. Por eso yo no puedo ser hipócrita. Yo tengo que ser genuino y decirle, Señor, ayúdame porque con mis fuerzas y con mi carne, yo no quiero hacer absolutamente nada para tu gloria. Porque la carne busca vanagloria. La carne quiere siempre halagos. La carne quiere aplauso. La carne le gusta cuando le aplauden, ¿sí o no? Y es un peligro. Es un peligro. Pero si no hay aplauso, no hay emoción y la carne se siente débil y no le gusta a los que no les gusta la palabra. Ay, no, qué aburrido allí, ¿por qué? No se siente el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo está siempre. Lo que pasa es que usted anda queriendo agradar la carne. Y eso es lo que andaba, el deseo que andaba este varón. Entonces dijo, mejor me voy. ¿Para qué seguir sufriendo? Abandonó a Pablo y abandonó el ministerio. Bendito sea el Señor. Saludad a los hermanos, dice el 15, que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Aquí Pablo también dice
que saluda a los hermanos que están en la Odisea, y menciona a un varón mentado Ninfas. Este varón era un varón hospitalario, era un varón que estaba dispuesto también para la gloria del Señor. Porque hace mención también y dice, la iglesia que está, ¿a dónde? En su casa. Entonces, la iglesia, ¿cuál es? ¿Quién es la iglesia? Si la iglesia está en su casa. Hemos entendido eso, que la iglesia no es el edificio, no es esto, no son las cuatro paredes. La iglesia la formamos usted y yo. Cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos injertados, somos puestos en el cuerpo de Cristo. Somos añadidos al cuerpo de Cristo, la cual somos miembros los unos de los otros. Porque aquí la iglesia dice que se reunía en su casa. Y para ver más referencias, vaya conmigo, Romanos 16:5. Romanos 16:5 nos dice de la siguiente manera. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Si ve que las iglesias se reunían en cuevas también, y en hogares, siempre la iglesia, cuando fue perseguida, las reuniones las hacían en casas o en cuevas, porque era perseguida la iglesia. Hoy, cuando se quema un templo, dice, la iglesia está siendo perseguida. Un templo se vuelve a reconstruir. Un edificio, la iglesia, si le metieran fuego a esta casa, nos reunimos en otra. ¿La iglesia se sigue reuniendo, sí o no? ¿Por qué? Porque no es las cuatro paredes, somos nosotros. Cristo nos ha lavado con su sangre y nos ha comprado con su sangre, no a las cuatro paredes, sino a nosotros. ¿Usted cree que Cristo lo ha lavado ya? ¿Usted cree que Cristo lo ha hecho miembro de su iglesia? Digo de su iglesia porque la iglesia es de Cristo. Otra referencia, vamos también, 1 Corintios 16:19. 1 Corintios 16:19. Nos dice de la siguiente manera, y esto es lo maravilloso, que Pablo está especificando aquí lo que es la iglesia, y lo especifica más también cuando menciona el cuerpo, ¿verdad? Cuando dice miembros los unos de los otros. Y eso es lo maravilloso, poder escudriñar las escrituras, poder aprender. 16:19 dice de la siguiente manera: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. La iglesia se reúne en cualquier lugar. La iglesia, por eso Jesús dice, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea el Señor. El 16 nos dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en las iglesias de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aquí está dando una recomendación hoy, y podemos ver que ellos no eran dueños de una Biblia, ¿verdad? Ellos no tenían una Biblia como nosotros tenemos la oportunidad de que cada uno de nosotros tengamos un libro sagrado, las Sagradas Escrituras.
ellos no tenían esto. Podemos ver la recomendación que está dando. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, también que las otras iglesias pásensela a ellos, préstensela a ellos esta carta. Y hoy nosotros tenemos la bendición de que cada uno puede leer las escrituras por su propia cuenta en su hogar. Pero aún teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Y eso es un peligro. Tenemos que escudriñar las escrituras como Cristo lo dice. Y esta carta pues la intercambiaron, como dice aquí el verso. Y que la de la Odisea, dice, la leáis también vosotros. Entonces, cuando estos le entregaban una carta, les iban a entregar la que ellos ya habían leído. Y es necesario leer las cartas completas para no sacar versos fuera de contexto y hacer un pretexto y hacer doctrinas de demonios. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras, estar lleno de la palabra de Dios como se nos ha mencionado tanto en esta carta y ha enfatizado mucho en esta palabra también. Amén. De llenarnos de la palabra, estar lleno de Cristo. Y estar lleno de Cristo significa estar lleno de su palabra. Estas instrucciones divinas debían de compartirse entre los hermanos y hoy también. Son instrucciones para que vivamos como hijos amados, para que vivamos como iglesia, como una iglesia. Por eso es el peligro de muchas personas que ven, hermanos, no está mal ver los predicadores de redes sociales, no está mal, pero el peligro está en que no estemos leyendo la palabra. Ese es el peligro. No está mal mirar cualquier predicador. ¿Por qué? Porque así nosotros, si tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón o le hemos leído, el Espíritu nos va a recordar que lo que está diciendo lo está sacando fuera de contexto. Porque hoy muchos están diciendo que no hay necesidad de reunirse. Entonces, ¿cómo nos animamos unos a otros? ¿Cómo nos exhortamos unos a otros? ¿Cómo nosotros vamos también a soportarnos unos a otros? ¿Cómo nos soportaremos unos a otros según la Escritura dice? Si cada quien por su lado. No habrá a quien soportar, no habrá a quien animar, no habrá a quien. Y ese es el peligro de no leer las escrituras. Es el peligro. Cuando dice también en Primera de Juan, y que tengáis comunión los unos con los otros, pero nuestra verdadera comunión no es con vosotros, sino es con el Padre y con su Hijo. ¿Cómo tendremos esa comunión entonces? Si hay comunión entre hermanos, pero la verdadera comunión no es con nosotros, sino con el Padre y con su Hijo. No habrá esa comunión entonces. Si no hay reunión, no hay comunión. Yo puedo soportar a los hermanos de cada quien desde su casa. Cuando hay desacuerdo, ¿sí o no? No digo nada. No me dicen nada. No hay ningún problema. Pero el problema es cuando el hermano me dice, hermano, lo que está haciendo creo que está mal. Si hay orgullo en mí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el orgullo en mí? Enojarme. ¿Por qué? Porque el orgullo no va a querer que me reprendan. Voy a querer siempre ignorar las reprensiones. Pero para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Si me estoy desviando, me exhortan a afirmar mi camino. Si estoy firme, a continuar firme, me exhortan, continúa así como va, hermano. ¿Sí o no? Pero si no hay reuniones, entonces
Y estamos muy de acuerdo con ciertas palabras que dicen que hay falsos. Sí, estamos muy de acuerdo en eso. Pero eso no nos va a llevar a dejar de hacer lo que hemos oído y lo que se nos ha enseñado. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Colosenses 2:1, eso lo leímos también, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y aquí les está escribiendo a ellos, los que nunca habían visto su rostro, y les está dando estas indicaciones de leer estas cartas. Dice el 17: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquí podemos ver a este Arquipo, un colaborador y compañero de Pablo y de Timoteo también, como se describe también en Filemón 1:2. Filemón 1:2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Podemos ver y hemos visto mucho esa iglesia que está en su casa, esa iglesia que se reunía en las casas de los hermanos, ¿verdad? Y estos versículos, hermanos, todo aquel que quiere someter y hacer creer que el lugar, las cuatro paredes, es la iglesia, lo esconden. No los leen, pero nosotros debemos de ser genuinos y leer lo que toda la Escritura dice. Porque aquí nosotros no estamos para inventarnos algo. Aquí estamos para aprender lo que Cristo nos ha enseñado. Amén. Lo que Cristo nos ha enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces podemos ver, este varón servía en Colosas y también en la Odisea. A la amada hermana Apia, aquí pues menciona bien que es una mujer, Apia, y a Arquipo también, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y el llamado que le está haciendo es a cumplir su ministerio. Cumple, decida Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Y ese es el llamado nuestro. Cumplamos el ministerio que el Señor nos ha dado, porque cada uno de nosotros, Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros. Tenemos uno en común, el cual tenemos familia, tenemos hijos. Como padres, cumplamos el ministerio como padres en nuestro hogar. Cumplamos, porque es el primero. Es el primero. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es el primer ministerio que nosotros debemos cumplir como hijos de Dios. Y lo pudimos ver anteriormente esto, ¿verdad? Y donde habla en el 3:18 en adelante. El primer ministerio, casa. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos vayan para el cielo cuando les toque partir? Todos queremos que nuestros hijos vayan para el cielo. Entonces, si nosotros queremos que vayan para el cielo nuestros hijos, vamos, hermanos, a darles la palabra. Vamos a instruirlos. Como la Escritura dice, instruye al niño. Es una promesa de Dios. Instrúyelo para que cuando fuere viejo no se aparte. Amén. Tiene el conocimiento, va a tener todo ya. Va a saber lo que está haciendo mal y va a saber lo que está haciendo bien. Y el Señor en su misericordia lo va a traer si se desvía. Y esa es la promesa. Debemos de aferrarnos nosotros. Cumplir ese maravilloso ministerio que se nos ha dado como padres, como hermanos,
En la fe también tenemos el llamado a predicar a los perdidos, ¿verdad? Dando ejemplo primeramente con nuestra propia vida, ¿verdad? Dar ejemplo primeramente. Que lo que estamos predicando lo estamos viviendo. Por eso la palabra de Dios no solamente es para escucharla, es para hacerla. Pero sean hacedores, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Ese es el enfoque que le está llamando, el llamado de Pablo, a mantenerse enfocado. Amén. No descuidar la tarea que se le ha dado. Y ese es el llamado para nosotros. No descuidemos la tarea que se nos ha dado. No hay trabajo que hacer, sí hay trabajo, comenzando desde la casa. En el Señor siempre hay trabajo, porque el Señor dijo, hasta el sábado trabaja, y hasta el Padre Celestial. No hay descanso para los malos. Segunda de Timoteo voy a leer, vaya conmigo, 4:5. 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Qué significa alguien que es sobrio? Lo opuesto de borracho. ¿Cómo se anda un borracho? Se cae, se tambalea. ¿Qué es alguien que está sobrio? Firme. Su enfoque está en Cristo. Alguien que no es sobrio anda como la ola del mar, que es arrastrado de un lado en sus pensamientos. Los pensamientos dice, hoy sí, mañana no. Hoy oro, mañana no oro. Pero el que es sobrio, su enfoque no lo pierde. Amén, aleluya. Su enfoque no lo pierde porque sabe en quién o a quién le ha creído. Amén. Nosotros le hemos creído a Dios. Creámosle a Dios. Porque muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay una gran diferencia, creer en Dios y creerle a Dios. Porque cuando usted cree en Dios, usted sabe que Dios existe. Pero cuando usted le cree a Dios, usted se aferra a sus promesas. Amén. Dice, Dios lo dijo y Dios lo cumple. Se aferra a sus promesas. Y las promesas en Él son un sí y un amén. Un sí y un amén. Es la seguridad de nosotros. Las promesas de Dios son en Él un sí y un amén. Él no dice una cosa y después cambia. No, Él sí, sí y no, no. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí pues Pablo ya está hablando ya que le toca partir, ¿verdad? Ya le toca partir. Entonces nosotros, hermanos, tenemos el principal ministerio que es nuestra familia. Es el principal, número 1. Y también debemos aplicarlo también en animarnos mutuamente para cumplir la gran comisión y predicar el evangelio. Como la palabra del Señor nos dice en Marcos 16:15, ¿verdad? Amén. Predica el evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Y el que no creyere será condenado. El 18 vamos a leer, dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, aquí Pablo ya está dando su último plumazo, donde dice de la mano de Pablo. Ya esta carta está firmada, ¿por quién? Por Pablo. Acordado de mis prisiones, de mi propia mano, dice. Él dictaba sus cartas, pero cuando tocaba
de poner el punto final, él lo hacía. Vamos a ir a ver Primera de Corintios o Romanos primero. Vamos a Romanos. Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. ¿Quién escribía las epístolas? Tercio. Aquí lo menciona muy bien. Pero ¿quién daba el último? Yo, Pablo, dice. Es como que usted le diga a su hijo: escribe la carta y yo la firmo. Entonces, quien está dictando es Pablo, pero quien está escribiendo es Tercio. Y quien está dando la firma es Pablo. A eso se está refiriendo aquí también. Tercio. Pero Pablo firmaba al final. Pablo ponía la firma final. Primera de Corintios 16, 21. Vamos a leer estas referencias para que se nos quede claro, ¿verdad? 16, 21 dice la Escritura. 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Primera o segunda a los Tesalonicenses 3:17. Ya vimos quién él escribía, pero quién firmaba, ¿verdad? Entonces, cuando él firmaba, pues él decía: pues yo la escribo. Segunda a los Tesalonicenses 3:17 dice de la siguiente manera: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y así está culminando también acá, ¿verdad? Cuando firmaba, eso ponía. Entonces allí se distingue el distintivo que hacía Pablo. Y también pedía: acuérdense también de mis prisiones. Pide acordarse de los sufrimientos por causa del Evangelio por Cristo. Esto también inspiraba a la iglesia y nos sigue inspirando a nosotros. De aquellos que sufrieron, de aquellos que fueron azotados, de aquellos que fueron encarcelados, de aquellos que fueron puestos en hoguera, de aquellos que fueron puestos a los leones que se los comieran y no negaron su fe. Eso sirve para nosotros. A no negar nuestra fe, sino que estar convencidos de que aquel que estuvo con ellos también lo estará con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, culminamos con la gracia sea con todos vosotros. Y esa gracia, hermanos, tiene que estar con nosotros. La gracia que salva. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cualquiera puede decir: Pablo se ganó la salvación porque Pablo sufrió mucho. Pablo afirma que él fue salvo por gracia. Todo lo que él hacía, no lo hacía él, sino ¿quién lo hacía? La gracia. Trabajo mucho, dice, pero no yo, sino que. Y esa gracia tiene que hacerlo trabajar a usted y a mí también. Esa misma gracia, porque la gracia no solamente salva, lo hace trabajar a uno también. Lo hace negarse a uno mismo cuando recibe la gracia. Cuando se recibe a Cristo, ya no se puede estar tranquilo uno de brazos cruzados como le gustaba estar antes a uno. Ya no. Siempre tiene un llamado de su interior. Su corazón le dicta
debería de estar haciendo lo que Cristo te mandó a hacer. Amén. Pero esto cuando la gracia de Dios lo ha alcanzado. Siente uno una responsabilidad. Se siente con esa responsabilidad. Amados, lo que es justo y recto. Amado dice, hacer lo que es justo y recto. Debemos de hacer lo que es justo y recto. Debemos y tenemos nosotros la necesidad. Y debemos también, como dice la palabra del Señor, orar siempre. Perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Dando gracias por una salvación tan grande. Testificar públicamente cómo debe de ser nuestro diario vivir también. Debemos de andar como ellos anduvieron. Pablo nos dice de esa manera, ¿verdad? El ejemplo que vistes en mí. Si hay algo digno de imitar de alguno, imitadlo. Y eso es el llamado también. Si usted ve personas que oran, personas que no faltan con la oración, no vaya a hacer como aquellos que dicen, no, pues el hermano no vino el viernes, yo tampoco voy. O el hermano no viene el domingo o el sábado a la oración, no vino el hermano, yo tampoco voy. No agarre esos malos ejemplos, hermano, ¿ok? Siempre lo que es digno, dice la palabra de Dios, hay que imitarlo. No imite a aquellos que quieren acomodarse y poniendo ejemplos a otros, diciendo, ya que él hace estas cosas. Entonces no debemos hacer esto, sino que debemos de dar testimonio, como dice la palabra de Dios. 4, 5 y 6 voy a leer. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra sazonada, siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que también el valor de la unidad, comunión, el apoyo mutuo y la fidelidad a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Pablo dice y habla de estos personajes que están dispuestos para toda buena obra. Estemos dispuestos nosotros también, hermanos. Estemos de ese mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo debe de estar en nosotros. Así que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Y gracias, hermanos y amigos también que están aquí presentes. Gracias por estar aquí. Gracias, la verdad, nos alegra mucho que estén aquí porque